Está con nosotros mi querido Jorge Romero, presidente nacional del PAN. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues bueno, cosas importantes estábamos hablando, pues de temas de política, pero creo que hay que ser profundamente responsables con lo que está viviendo, por supuesto, el país. Y ustedes han dado a conocer el día de hoy un presupuesto alternativo. Sí. El gobierno puede tener sus prioridades y se entiende, ¿no? Pero creo que de alguna forma tiene que haber sobre la mesa una propuesta en donde se le puede explicar a la gente, oye, a ver, está muy bien lo que están pidiendo, pero creo que se están equivocando. Esto es lo que estamos proponiendo nosotros. Por más que no tengan los diputados para poderlo aprobar, pero la verdad es que creo que la ciudadanía se tiene que dar cuenta. Sí, y mira, y es precisamente eso lo que nosotros venimos de la Cámara de comunicar. Aquí el punto es hablarle a la gente y decirle, a ver, el presupuesto es, en pocas palabras, cómo usan tu dinero, el tuyo, el que tú que me escuchas o ves, estás poniéndole al país. Y nosotros vemos con muchísima preocupación cómo llevan 7 años mandando el dinero para cosas que a nuestro juicio son absurdas. Mira, dijeras, estamos en un país en donde ya no hay ni un balazo, Francisco. Ah, bueno, entonces puedes estar pensando en otro tipo de proyectos. ¿Cómo qué cosas absurdas te parecen? 50,000 millones de pesos, fíjate, que pudieran equivaler a 15 millones de recetas efectivas, médicas, que pudieran equivaler a casi 40 hospitales, que pudieran equivaler a más de 60,000 quimioterapias, pero que se van para el FOBAPROA. Ese que ellos mismos hace 20 años decían que era el rescate a la oligarquía bancaria, ¿cómo? Era la mafia en el poder. Ahora hay 50,000 millones de pesos que decide la 4T que se vaya primero para el FOBAPROA, hoy se llama IPAP, antes que para vacunas, Francisco, antes que para medicinas. ¿Por qué esta decisión? ¿Cuál es la justificación? Es precisamente lo que habría de preguntársele a la 4T. Te pongo otro ejemplo. 40,000 millones de pesos, con todo lo que implica que te acabo de decir, son 8,500 patrullas, 40,000 policías más en este país, 25 centros C5 de control, de comando, pero se van 40,000 millones de pesos, otra vez, para un Tren Maya. ¿Cuál es el punto? ¿El Tren Maya está bonito o no? A lo mejor sí, la gente en la península lo aplaude. Qué bueno, está muy bien, sí. Nada más que ya lo acabaron. ¿A qué se van 40,000 millones de pesos si es un proyecto que ya acabaron? Ya lo hicieron, ya lo inauguraron. Ni siquiera está teniendo sobredemanda, al contrario, estaba proyectado. Es que a lo mejor no está tan acabado, ¿no? Bueno, ya vimos incluso cómo se descarriló incluso. Pero fíjate lo que significa, Francisco. El Tren Maya, para seguir con este ejemplo, tenía un costo original de 120,000 millones de pesos. Ya va por ahí de los 460,000 millones de pesos. Por más mal planeador que seas, no puede ser que te avientes un 466% más de lo que originalmente habías proyectado. ¿Eso qué es? Eso a fuerza tiene que ser sobrecosto, eso a fuerza tiene que ser corrupción, eso a fuerza tiene que ser que eres pésimo administrador público. Y nosotros lo que en el PAN estamos haciendo es proponer, a ver, en el PAN lo que queremos para tu auditorio, Francisco, es que la gente no diga, el PAN solo sabe decir que no, solo te quejas, PAN, solo dices que no a todo. No, bueno, a ver, el PAN tiene un proyecto de lo que creemos debiera de usarse con tu dinero para temas como, por ejemplo, que regresen las estancias infantiles. Que porque lo hizo Calderón fue una porquería. No, no era una porquería, era un gran programa, pero como lo hizo Calderón, era una porquería. Entonces, ¿qué es lo que hacían las estancias infantiles? A ver, tú, mamá, que me estás escuchando, que también trabajas, ahí dejabas a tus hijitos, hombre. No, y además lo operaban otras mamás. Otras mamás. Que tenían un ingreso extra muy importante para ellos. Claro, eran mamás, no eran servidoras públicas. Bueno, se más o menos convertían en eso. Era un círculo hiper virtuoso. ¿Qué está proponiendo el PAN? Que regresen las escuelas de tiempo completo, porque hay muchos papás y mamás que les hace un súper paro, perdón la palabra, el poder dejar a sus hijitos en la escuela un par de horas más para que ellos acaben con su jornada laboral, pero coman sus hijitos, los cuiden a sus hijitos. Adiós. Según la 4T. Hay estudios muy serios en donde se habla que el determinante para que una mujer trabaje o no es el tiempo que su hijo pasa en la escuela. Eso es determinante. Adiós por la 4T. ¿Por qué? Porque se le ocurrió al PAN ese programa. O sea, a ver, había un seguro popular, tenía deficiencias, Francisco, pues evidentemente. Pero después de que cancelaron el seguro popular,
Se quedaron 50 millones de personas sin cobertura médica y yo reto a alguien de Morena a que nos discuta estos números. 50 millones de personas se quedaron sin cobertura médica porque su IMSS Bienestar no los cubren. Entonces, aquí para tu auditorio no estamos hablando de grilla, aquí no estamos hablando que si una ley, que si el Senado, estamos hablando en qué usan tu dinero. El PAN está proponiendo que sea para medicinas, para patrullas, para iluminarias, para mejorar tus calles, para mejorar tus parques, que vuelvan las estancias infantiles, que haya un seguro de desempleo y Morena lo está mandando a básicamente pidiendo deuda, endeudándonos más, lo está pidiendo para un Tren Maya, para una refinería Dos Bocas, para un Fobaproa, para un refinanciamiento de Pemex que solamente genera pérdidas y pues evidentemente para pues sus programas insignias que poco vemos que le hayan servido a este país. Entonces, bueno, pues que ojalá la gente decida qué es más importante, si esas obras insignia o su metro cuadrado, su vida, su salud, su economía. Estamos en un nivel peligroso de deuda. Mira, mi querido Francisco, déjame ponértelo así. Mira, desde el siglo XIX, no es broma, Francisco, desde por ahí de 1830 hasta el 2018, que es cuando llegó la 4T, había acumulado de deuda en el país poquito más de 10 billones de pesos. O sea, esos son 10 y 12 ceros. Estoy hablando casi desde que somos un país independiente. 10 billones de deuda. Okay. A partir del 18 que llegó la 4T, o sea, en 7 años, ellos han generado poquito más de 8 billones de deuda. O sea, lo que en más de 150 años fueron 10 billones de deuda, en 7 años con la 4T ahora son 8 billones de deuda. Pero lo increíble, ¿sabes qué es, Francisco? Por lo menos el anterior gobierno no dejaba de decir en el púlpito mañanero, es que la 4T no endeuda. Todo lo hemos logrado sin recurrir a la deuda. ¿Qué? Es que ya estamos perdiendo la mente y la gente lo tiene que escuchar. Ha sido el gobierno que más ha endeudado a este país. Y tú dijeras, Francisco, bueno, deuda, porque el que le sabe de economía, de finanzas, dice, a ver, la deuda es un recurso. O sea, la deuda sirve, luego la voy a pagar. Es un instrumento de crecimiento. Nuestra es una fuente de ingresos. Nuestra ley nos dice, puedes contratar deuda siempre y cuando sea para inversión pública, para infraestructura pública. ¿Sabes cuánto están endeudando con 1.6 billones para este año? A México. ¿Sabes cuánto de ese 1.6 se va a infraestructura? Se va a medicinas, se va a escuelas. Más bien te la pongo así, el 1.2 de esos billones se va para pagar deuda. Hazme el favor, Francisco. Mira, antes por lo menos, lo explicaba otro gran panista que es Damián Cepeda. En la época maldita neoliberal, se pedían $1 por dejarlo claro, $1 de deuda y eran 2 de inversión. Luego con Peña Nieto era $1 de deuda por $1 de inversión. Ahora con la 4T, que es según ellos el gobierno maravilloso, hay por cada $2 de deuda, 1 de inversión. O sea, vamos literalmente hacia atrás. Y bueno, alguna vez alguien hizo el cálculo, equivale a que cada uno de los que me están escuchando que somos seres vivos y que somos mexicanos o mexicanos, ya debemos 140,000 pesos, todos, por esta deuda. Sí, creemos que son datos alarmantes y parece que no se frenan. Oye, en el rubro de seguridad, que yo creo que es una de las cosas que más nos tiene con pendiente a todos los mexicanos, sí. ¿Cómo lo reorientarías? ¿Te parece bien lo que está haciendo? ¿Te parece bien el papel de Omar García Harfuch? ¿Cómo lo van a gastar? ¿Cómo lo podrías tú reorientar? A ver, mira, yo te diría, nosotros creemos que en estos 6 años del primer piso de la 4T fue un desastre la materia de seguridad y asumimos la responsabilidad de otros sexenios para toda la gente que considere que la tenemos. A ver, así simplito. Sí, nada más que no estoy hablando de este gobierno, pero déjame este contexto. El inmediato anterior, el de Andrés Manuel López Obrador, fue un desastre, hizo de un eslogan una pseudoestrategia. Ese eslogan era abrazos, no balazos. Eso, claro que suena muy bonito como eslogan, nada más que el crimen organizado lo consideró como, pues como tú me ofreces abrazos, entonces yo hago lo que yo quiera. Y vimos que hicieron lo que quisieron.
Entonces se armó con armas largas, veto a saber cuánta gente, a dominar, a gobernar de facto, Francisco, en muchos lugares. Y llegaban con doña Cuquita y con don Francisquito a decirle, hola, ¿cómo está? Mire, yo soy tal y ahora usted me paga por su piso. Aquí hay un nuevo impuesto y una nueva autoridad. ¿Y qué hacía la gente? Pues sí, señor. Adiós, Estado de Derecho. Porque entonces, ¿para qué sirve la fuerza pública en este país si no es para impedir que cualquiera se arme y se imponga? ¿Por qué hago esa distinción entre el actual gobierno y este último de 6 años? Porque pareciera, Francisco, con una esperanza todavía chiquita, que las cosas pudieran cambiar. Y en el PAN también estamos resueltos a reconocer, más allá de colores, si algo nosotros creemos que está funcionando. A ver, en el PAN sí celebramos que hay un operativo, Enjambre, si quieres de dimensiones minúsculas, pero vaya, por fin. O sea, por fin estamos viendo que hay personas que están siendo aprehendidas porque están coludidas con el crimen organizado. Si estamos oyendo que hubo un decomiso muy importante en Sinaloa, bueno, sí está primero México antes de los partidos. Eso sí lo queremos dejar clarísimo. Si sí están empezando a combatir el crimen, bueno, entonces qué bueno, porque es lo que nosotros llevamos pidiendo por años. Es lo que tanto se nos criticó, pero es que es lo que se tiene que hacer, Francisco, pues al crimen se le combate, no se le ofrecen abrazos. Entonces, ojalá y esto no sea una rachita. Si esto se convierte en una política real de seguridad, entonces en el PAN estamos dispuestos a reconocerlo. Y qué bien por el país, Francisco, por el país, qué bien. Ahora, en materia del gasto de seguridad. Lamentabilísimamente vemos una absoluta antinomia, una discrepancia total, porque ¿cómo puedes tú estar pensando en que tienes que empoderar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y le acabas de disminuir, si mal no recuerdo, 60,000, 40,000 millones de pesos? Pero ahí viene un poquito la nómina, ¿no?, de la Guardia Nacional. 36,000 millones de pesos, así es, precisamente la Guardia Nacional. Y fíjate, no solamente es en el sector de seguridad, 30,000 millones de pesos menos para salud. ¿Cómo tú puedes creer que a salud le estés bajando? Estamos observando cómo a la educación, a todas las instituciones de educación superior, Francisco, a todas les bajaron el 10%. Fíjate, entonces, lo decíamos ahorita en la Cámara, son 2 modelos de país y a nosotros no nos va a avergonzar decir cuál es el que defendemos. A los jóvenes les tienes que dar educación, no dinero, Francisco. Y hay muchísimos que dirán, ¿cómo? No te metas con los programas sociales. No, sí nos metemos. A los jóvenes les tienes que dar educación, no dinero. No es lo mismo con abuelitas y abuelitos, que ahí sí ya se entiende que tienen otra condición y ahí sí ya se merecen que les den dinero. Pero a los jóvenes, Francisco, quitó la 4T un instituto que se llamaba para el emprendedor, que era para decirle a los mexicanos que no tenían dinero, si tienes una idea, yo Estado te la costeo, porque puede que acabe siendo una gran idea. Entonces buscaba también a una población que se convirtiera en empresaria. Por supuesto que la 4T defiende un modelo completamente distinto, Francisco, porque la 4T clienteliza lamentabilísimamente a las personas con más necesidad. Porque dirán que el pueblo los ama. No, aman los programas sociales. Y por supuesto que la gente no va a dejar de lado un programa social por su voto. Y con esto concluyo. Tan es la prueba de que ellos defienden este modelo clientelar que le bajan presupuesto incluso a la educación en este país. Pues Jorge Romero, presidente nacional del PAN, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Francisco. Te agradezco mucho. Todo tu auditorio. Laura...